Amén. Bendición para todos, para todas. Bienvenidos. El domingo recién pasado, para una gran mayoría fue el cierre o el término de un fin de semana largo, con tacos incluidos. Para unos pocos significó el término de la Semana Santa, con el domingo de resurrección. En términos bíblicos, ni lo uno ni lo otro. En términos bíblicos, fue el inicio de una nueva era. El inicio de un nuevo estilo, forma, manera en que se presenta la vida. Porque luego de que Jesús resucitara, no desaparece. No es que Él regresara de manera inmediata al lado de su Padre. No. Sino que decide quedarse junto a nosotros, los seres humanos, por más de un mes. 40 días, dice la Biblia, permaneció porque necesitaba, y lo sabía bien, seguramente, que los hombres y mujeres, especialmente los suyos, necesitaban entender qué es lo que había ocurrido, que entendieran aquello. Un comentarista, José Luis Martín Descalzo, menciona lo siguiente, con lo cual yo estoy de acuerdo. Porque el mundo no ha entendido la resurrección, es por ello que el mundo es triste. Y lo que es más asombroso aún, por eso hay cristianos tristes. Él lo dice en el contexto de su entorno, él es católico, y él lo menciona en relación a que él no ve que luego de cada misa, las personas que salen de allí no salen con la alegría, o a lo menos su rostro así no lo demuestra. Que mientras están en el rito de la misa, no hay oleadas de alegría. Lo que él llama la paradoja misma. Que quienes son herederos de la alegría no se ven precisamente alegres. ¿Habrá acaso cristianos que se cansen de ser cristianos? ¿Que el cristianismo no les sabe a nada? ¿Que lo único que ven es a Dios como un viejo exigente que se empeña en amargarles la existencia, su vida? ¿En qué instante? Si acaso hay cristianos así, ¿en qué minuto de su vida perdieron el gozo de la resurrección? Miran el mundo con una visión angustiosa. Están persuadidos de pie a cabeza que es imposible que las cosas mejoren. No será posible que esto termine bien. Un novelista francés, siglo pasado, llamado Léon Bloy, dice lo siguiente. Él dice, la única manera de vencer la tristeza es dejar de amarla. Hay personas que se aferran a su dolor, a su tristeza. La llegan a amar de tal forma que es imposible que se deshagan de ella. ¿Qué razón puede tener este novelista, yo creo? ¿No? La única manera de vencerla es que dejes de amar a la tristeza. Jesús sabía que no bastaba con resucitar, había que meter su resurrección por los ojos y las manos de las multitudes de Tomás, que aquello no les bastaba que alguien le dijera que Jesús había resucitado. Si yo no viere su costado, si yo no metiere mis manos en sus heridas, en su costado, no creeré. Y Jesús tomará 40 días para meter
su resurrección en cada uno de los Tomases, que Él se encontraría con ellos, como aquel profesor que repite y repite su lección para quienes no entendemos, para las cabezas duras que hay, y no tan solo cabezas duras de entendimiento, sino corazones duros. Nos aferramos, nos sujetamos tercamente a la tristeza. Necesitaba 40 días para sacar a los suyos, a quienes les enseñó, con quienes compartió, el estado de aturdimiento, de sopor y sobre todo de esa desesperanza que se había agarrado de cada uno de ellos. Una de estas apariciones dentro de estos 40 días, y para muchos comparten, dice que es una de las más notorias, una de las más bellas apariciones, es aquella referida a dos caminantes que van de vuelta a su pueblo llamado Emaús. Mientras van de camino, cuenta el evangelista que la conversación que ellos están teniendo describe de pie a cabeza la situación, el estado psicológico en que se encuentra toda la comunidad cristiana, en que se encuentran todos los discípulos del Señor. Ellos son fieles representantes del estado emocional, psicológico que se encuentran ellos. ¿Cuál era ese estado? No era de fe, no era un estado de esperanza, no. Era un estado de decepción. Estaban decepcionados. La amargura los había vencido. Estaban ellos tan seguros que después de la muerte no había nada más, que nos habían siquiera dado la molestia de ir al sepulcro al tercer día. No podía cambiar nada. La lógica de los acontecimientos son tan fuertes, son tan rudos, son tan crueles, que nada bueno puede seguir. Esa es la lógica. En realidad, digámoslo, como discípulos de Cristo son poquita cosa. Y tal vez nosotros hubiésemos actuado de la misma forma. Son de aquellos que se imaginan que creen. Se imaginan que esperan. Pero llegado el primer problema, la primera dificultad, se vienen abajo. Se desarman. De aquellos que de manera espontánea no les sale la esperanza. De manera espontánea no sale la fe. De manera espontánea lo que sale es el pesimismo. Nada puede terminar bien. Es en ese pensamiento. No hay esperanza, no hay fe. Esa es la actitud que tienen. Es por ello la demostración misma del hecho de la resurrección. No es que ellos hayan tenido una ilusión masiva de que todo el mundo esperaba aquello, así que se lo inventaron. No, fue todo lo contrario. Nadie esperaba que Jesús saliera de la tumba. Ni sus apóstoles, ni sus discípulos. Nunca quizás tuvieron esa esperanza. Y si la llegaron a tener, fueron este tipo de ilusión que el viento de la muerte se los llevó. Y estas personas van tristes, cabizbajo, dice el evangelista cuando lo retratan a ellos. Triste, cabizbajo. Es cuando están en esa condición, cuando van caminando así, en ese lamento. Se le acerca un extraño, un aparecido. Se les une a ellos en el camino. Le miran. Lo observan. Pero no saben quién es. No le reconocen, dice Lucas. Ellos iban caminando hacia el ocaso. Algunos piensan como van de frente al sol. Ellos han salido por el atardecer de Jerusalén hacia Emaús. De tal forma que tienen el sol ya escondiéndose y tienen el sol enfrente así. Entonces, posiblemente, dicen, producto de aquello,
y de mirarlo escasamente, no reconocieron quién se les había acercado. Yo más bien creo que es la tristeza, la desesperación la que no les deja ver. Pero fuera lo que fuere, el cristianismo, el cristiano en sí, ese día, el primer día de la semana, los cristianos dejamos de caminar hacia el ocaso, hacia donde se pone el sol. Nosotros comenzamos a caminar hacia la aurora, de donde sale el sol. El primer día de la semana, antes que aclarara, la Biblia dice, es cuando Jesús ya no estaba en la tumba. Nosotros caminamos hacia cuando el día aclara, no hacia cuando el día está terminando. Esa es la fe y la esperanza que nos ha dado la resurrección. Estimados, ¿cómo podía ser el mismo que ellos vieron en la cruz y luego lo vieron sepultarlo, poner una gran roca? ¿Cómo iba a ser el mismo? Simplemente era imposible. Así que ni siquiera se lo plantearon, ni siquiera se lo pudiesen haber preguntado. No fue así. Y este hombre, cuando llega el aparecido, el extraño, aquel que se le junta a ellos en el camino, les pregunta: ¿qué vienen hablando? ¿De qué vienen conversando? ¿Y por qué lo hacen de esta manera tan triste? Con la cabeza agacha, cabizbajo, es lo que dice el libro de Lucas. La pregunta que le hace es la pregunta que Jesús hará en todas sus apariciones. Cada vez que Jesús aparece durante estos 40 días, tiene que preguntar por qué están en esa condición triste. No se asusten, no se atemoricen. Es porque donde Él iba, todos estaban desesperanzados, envueltos en la tristeza, agarrados de la tristeza, bebiendo de esas ubres podridas, diría Martín Descalzo. La tristeza surge siempre de la ceguera. Nosotros creemos que normalmente es al revés. Pensamos que producto de la ceguera podemos estar tristes. No. Estamos ciegos porque ya antes estábamos tristes. Y no estoy hablando de un optimismo barato, del sucedáneo de la alegría. No hablo de eso. El optimismo dice y cree que todos los hombres son buenos. El pesimismo dirá que todos los hombres son malos. Pero la verdad bíblica, la alegría que entrega el Señor, dice que Él sabemos todos que los hombres y las mujeres son amados de Dios y que Dios tiene el control y finalmente Dios vencerá el mal. ¿Cuál fue la reacción de estos caminantes cuando Jesús se les acercó sin que ellos lo reconocieran? Y les preguntara y le dijera de qué cosa están hablando y por qué esa actitud tan triste. La reacción de ellos fue: ¿cómo es posible que haya alguien que venga de Jerusalén y no sepa y no se haya enterado de estos acontecimientos y por qué ellos están tristes? Es como decir, ¿acaso existe alguna otra razón por la cual uno pudiese estar triste? Ellos estarían diciendo, es que no hay ninguna otra razón más. La razón por la cual estamos así es producto de lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido en Jerusalén. En ese rato todo el mundo se había enterado. Era extraño que tal vez hubiese alguien que no estuviese al tanto de esta noticia que había transcurrido, de todo lo que se había difundido en ese día de la semana. Entonces, frente a aquello, pudiesen haber pensado, ¿y si acaso es alguien oculto y que anda buscando a los seguidores de Jesús? Así que van a tratar de responder de una manera ambigua, pero que revela la situación que les mueve a ellos. Quiero invitarles a que veamos cuál es la respuesta que le dan a Jesús. Vengan conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer del verso 19 adelante. Miren la respuesta. Entonces, cuando
Jesús le pregunta a ellos, ¿qué cosas han ocurrido? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Atención. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El desánimo en ellos es patente. Ellos esperaban que Jesús rescataría a Israel, dicen ellos. Y ya van 3 días de su muerte. Según el Talmud decía que el alma permanecía 3 días sobre el cadáver y lo abandonaba al cuarto. Así que lo que ellos tienen es una total desesperanza. No es que ellos hayan ido al tercer día. Es el tercer día y no ha ocurrido nada y nosotros teníamos puesta toda nuestra esperanza en Él. Ellos dicen y reconocen de Jesús que era un varón, profeta, uno grande, de entre todos los hombres allí. Tienen una buena información. Luego fíjense por favor en el versículo que viene a continuación, en el 22 y en el 23. Vamos a notar un antifeminismo de los más sorprendentes que hay. En el verso 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y cuando fueron algunos de los nuestros, refiriéndose a Pedro y a Juan, cuando fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, ellos culminan lo siguiente, pero a él no le vieron. Pero a él no le dieron. Es sorprendente esto, ¿no? Porque ellos dicen como que Jesús les iba a aparecer a ellas. Y no le aparecería antes ni a los apóstoles ni a los hombres. ¿Por qué les iba a aparecer a ellas? Una arrogancia que no les cabía en sus propias vestimentas. Arrogancias para pensar que Jesús no les iba a enviar a ellos mensajes, notitas a través de mujeres. Tiene que venir Él mismo, donde ellos están, como muchos hoy no reciben el mensaje de nadie, sino tiene que venir, si no viene un ángel que venga a Jesús, que me diga las cosas a mí de frente y que me las diga a mí mismo. Así mismo, de esa misma forma, es como reaccionan estos caminantes de Emaús. Y no son discípulos nuevos, ¿eh? No piensen que son personas que están recién creyendo. Ellos son personas que han venido desde el principio con Jesús. De hecho, conocen, son muy cercanos a los apóstoles. Son de nuestro grupo, dicen ellos mismos. Las mujeres son de nuestro grupo, ellos pertenecen allí. Es gente que lleva años. No son unos aparecidos, no son unos nuevos discípulos. Eran parte de la congregación ya. Miren, tienen toda la información. Y la información que tienen es correcta. Pero no es correcta la deducción, la conclusión a la que llegan. No es así. Siquiera se preguntaron si ellos son dignos de ver al Señor resucitado. De hecho, lo tenían al frente y no eran capaces de verlo. Entonces Jesús les habla. El aparecido les habla. Y los trata de una manera dura. Les dice que son torpes de entendimiento, duros de corazón para creer.
Les reprendía, no obstante, su palabra no les hiere. Su palabra seguía siendo suave, no hería. Mientras le oían, la oscuridad de sus mentes se iba dando paso a la luz de la palabra de aquel extraño que comenzó a explicar la escritura para mostrar lo necesario que era que el Mesías sufriera. Sin dudas, comenzaron a sentir esa vergüenza, avergonzados de su falta de fe, pero su esperanza comenzaba a renacer, comenzaba a aparecer. La tristeza estaba dando paso hacia la real y genuina alegría. Jesús hace que las cosas tengan sentido. Jesús hace que las cosas que nos ocurren a nosotros tengan una explicación. Hoy tal vez hay cosas que ocurren alrededor tuyo, respuestas que necesitas. Quieres saber, quieres entender la razón y las causas en realidad. ¿Quiénes somos nosotros? Sin embargo, Jesús es capaz de venir y aclararnos qué sentido tiene lo que te está pasando, qué sentido tiene lo que te está ocurriendo, por qué es que está pasando esto. A lo mejor en su bondad podrá hacerlo. Y otras tantas. Tal vez nos iremos de este mundo sin tener la respuesta, pero Él sí. Él la tendrá clara y nosotros llegaremos a saberlo cuando estemos en su reino. Pero ha tenido su bondad para poder explicarnos. Jesús siempre, a través de la palabra, nos abre la palabra y nos hace entender lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Y por qué lo estamos pasando? ¿Qué sentido tiene y qué quiere lograr con aquello? Jesús tenía un plan con estos 40 días. Y tal vez tiene un plan para contigo durante estos 40 días que quiere mostrarte algo. Para que puedas salir de esa tristeza a la cual estás aferrado. De ese dolor al cual estás aferrado. De esa amargura. Y que dejes de lado. Y empieces a entender que la resurrección ha cambiado todo. Y te ha dado el sentido. Y te ha dado la explicación de por qué estás en este mundo. Sin darse cuenta, llegaron a la aldea. Después de que Jesús les contaba y les explicaba el camino, no lo percibieron y llegaron. Allí estaban. El extraño para ellos hizo como que iba a seguir de largo, que hasta allí los dejaba a ellos y él seguiría. Pero ya oscurecía, ya era tarde, y entonces insistieron estos dos caminantes para que Jesús no se fuera y pasara esa noche allí, como buenos hospitalarios. Y entonces Jesús acepta la invitación. La verdad, Jesús siempre esperará que tú puedas invitarle. Él hará como que va a seguir de largo, dependerá de ti. El caminante esperó a que le invitaran a entrar. Él no hace nada forzado. Lo hará en virtud del amor. El caminante les había iluminado las escrituras, pero fíjense, eso no fue suficiente. Tenían la información correcta, pero eso no fue suficiente. Mire, entender intelectualmente lo que dice la Biblia, entender intelectualmente lo que la palabra de Dios enseña, es bueno, pero no es suficiente. Es información correcta, pero no es suficiente para que puedas experimentar el gozo y la alegría de la resurrección. Se hace falta algo más. No bastaba el simple conocimiento para poder reconocerlo. Estaba creciendo en ello esa fe, esa esperanza, pero aún seguían sin saber quién era ese extraño. No podían aún reconocerle. Ya no tenían el sol enfrente, si acaso hubiese sido aquello. Esta próxima semana hablaremos del cuerpo de Jesús y de este tipo de apariciones y la relación que tendrá con nuestra propia resurrección. Les invito para la próxima semana. Hablaremos de aquello. Él está a la puerta, dice la Biblia, y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Él no forzará. Nosotros debemos dejarle entrar. Y ellos así lo hicieron. Dejaron que bendijera el pan. Y cuando Jesús bendice el pan, entonces se dieron cuenta de quién estaba con ellos. Lo pudieron reconocer. No solo lo dejaron que entrara a la aldea, no solo lo dejaron que entrara con ellos a su casa, sino que ahora dejaron que entrara a su corazón. Amigo mío, amiga mía, Dios nos ha dado de entre todos los regalos
el regalo más valioso, pero también más peligroso que hay en el mundo. Nos ha regalado la libertad. Podemos usarla para invitar a Cristo a nuestro corazón, a nuestra vida, o podemos dejarlo que siga de largo y que se aleje. ¿Quién es ese regalo de Dios? La libre voluntad. Ellos lo dejaron entrar y lo convirtieron entonces en el compañero fiel para toda su vida, en el caminar de su vida. Volvieron a Jerusalén lo más rápido que podían hacerlo. Ellos, miren, la distancia de esos 11 kilómetros se les hizo nada en el retorno. Es que la alegría aliviana el peso, la tristeza es lo que pone mayor carga. Y ellos cuando llegan allí se encuentran con personas que también les dirán lo mismo. Sí, nosotros, dice, y Pedro también lo vio. Es que la reunión entre cristianos es juntarse con personas que hemos tenido la misma experiencia. Tenemos a un mismo Señor, tenemos a una misma fe. Ese es uno de los regocijos que tenemos en la iglesia cuando nos juntamos. Por eso que es bueno reunirnos, por eso que es bueno juntarnos, porque nos encontramos con gente de nuestra misma fe, nuestra misma experiencia de haber dicho sí al Señor para que Él nos acompañe en nuestro camino diario. Es el fiel, divino compañero del camino. Termino con lo siguiente. ¿Por qué es importante la resurrección para nosotros? La resurrección nos ayuda a encontrar significado, aún en medio de las más grandes de las tragedias. Nosotros podemos vivir para Él en medio de un mundo caído. No importa que llegue a sucederte. No importa que llegue a sucedernos. A medida que caminamos con el Señor en nuestra vida, la resurrección nos da esperanza para el futuro. La resurrección nos asegura, nos afirma absolutamente que Jesús vive y Él gobierna, Él controla. Él sigue siendo el rey de su reino. Y no es una leyenda, realmente vive. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, Jesús, nuestro compañero fiel en el camino. Amén.